Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel, de mi compañero Manuel, y vamos a hacer una charla que se llama Abordaje de los trastornos digestivos con Shiatsu y medicina tradicional china. Nosotros somos... ¿No se me oye? ¿Hablo un poco más fuerte? ¿Así? Vale. Bueno, los dos somos profesores en la escuela japonesa de Shiatsu, el de Shiatsu y yo de medicina tradicional china. Y en la reunión de equipo de este año estuvimos hablando de la posibilidad de aunar las dos terapias para el tratamiento de alguna patología. Entonces nos pareció interesante abordar los trastornos digestivos, puesto que es algo bastante común y que creíamos que era bastante interesante. Bueno, ¿necesitas tú primero? Muy buenas, mi nombre es Manuel Lasso, soy profesor de la escuela japonesa. No se escucha, ¿no? Mi nombre es Manuel Lasso. Ahora sí. Mi nombre es Manuel Lasso. Soy profesor en la escuela japonesa también, de Shiatsu de aquí de Granada. Y ahora. Y vamos a ver un poco el problema de los trastornos digestivos desde dos disciplinas, ¿no? Desde el Shiatsu y desde la medicina china. Bueno, vamos a contar un poco desde dónde venimos cada uno para que veáis un poco ese doble enfoque de dónde viene. Mi visión surge desde la filosofía y desde el mundo japonés, y por eso el tema del Shiatsu, y tiene una visión de la salud un poquito diferente al de la medicina china, aunque todo el mundo japonés copia la medicina china en sus principios, ¿no? Yo vengo del mundo del deporte y del mundo del arte marcial japonés, que es el Aikido, ¿vale? Soy monitor y cuarto dan de Aikido, y al mismo tiempo soy profesor de Shiatsu, de la escuela japonesa. No se escucha nada. ¿Sí? Atrás no. Bueno, yo vengo un poco... A ver. Aquí. Yo vengo de la medicina tradicional china y de la acupuntura. Yo sí que tengo un enfoque oriental chino puro. Y también, bueno, he escrito un libro que se llama Medicina Tradicional China y Biodescodificación, porque a mí siempre todo lo que suena a integración me gusta. Entonces estuve estudiando también biodescodificación, algunos lo conoceréis, los que no, pues básicamente explicar las enfermedades del cuerpo como un programa mental inconsciente. Y también, bueno, pues soy profesor de la escuela, como hemos dicho, así que nada, vamos a pasar directamente a lo que es la charla. Hemos enfocado la charla en 6 grandes bloques. Primero la introducción, luego lo que es la visión occidental de cómo vemos los trastornos digestivos desde el punto de vista occidental, luego lo que es la visión del Shiatsu, la visión de la medicina tradicional china o técnica tradicional china, y luego lo que hemos hecho ha sido un poco aunar las dos a ver qué podíamos conseguir con esto. Entonces, para nosotros es muy interesante ver la incidencia de las patologías digestivas en nuestra población. Y vemos que 3 de cada 4 españoles tienen molestias digestivas debido a diferentes factores. Entre ellos el estrés, la dieta inadecuada y el sedentarismo. Esto lo sabemos todos, ¿no? Que bueno, todos hemos tenido un dolor de estómago alguna vez, ¿no? Pero vamos un poco más allá en el sentido de que nosotros no nos quedamos en esto, bueno, son trastornos digestivos, vamos a tratarlo y ya está. Una pregunta que siempre suena en mi cabeza es ¿por qué? Entonces me suena en la cabeza el porqué de la medicina china, el porqué de la medicina occidental. Así que indagando, se supone que las causas de los trastornos y problemas digestivos pueden ser dos. Una, los autoinmunes, que se deben a alguna deficiencia del sistema inmunológico, o los problemas digestivos funcionales debido a la alteración de algún funcionamiento a nivel digestivo, con las causas que antes hemos visto: el estrés, la mala alimentación, la dieta inadecuada, etc. Para nosotros y para mí es muy relevante la teoría del segundo cerebro. Esta teoría fue descubierta por Michael Gerson,
y habla de que las mismas sustancias que hay en el intestino son las que hay en el cerebro. Entonces se supone que a nivel digestivo, a nivel intestinal, hay una producción de la serotonina y de la dopamina, que curiosamente son las sustancias que hay en el cerebro y que se relacionan con los trastornos psicológicos, los trastornos psíquicos que suelen tratarse en psicología y en psiquiatría. Yo cuando leí esto me quedé un poco flipado porque digo, bueno, esto es lo que lleva diciendo la medicina china hace muchísimo tiempo. Entonces esta gente lo que dice es a un nivel científico, a un nivel estudiado, desde otra teoría y de otro punto de vista. Me pareció muy interesante a ver qué decía Shiatsu al respecto. Bueno, lo primero que voy a hacer entonces es, no sé si conocéis el Shiatsu, pero explicar un poquito en qué consiste este tipo de terapia. Es una terapia manipulativa, quiere decir que principalmente estamos trabajando con un concepto de masaje en el cuerpo, ¿vale? Pero a través de ese masaje del cuerpo intentamos cambiar la salud en su conjunto, el equilibrio de la salud en su conjunto. Entonces, el Shiatsu surge en el Japón, pero surge en el Japón medieval como un avance de una terapia que se llamaba Anpuku y Amna. Originalmente lo daban los ciegos, por eso se desarrolla basándonos en la presión con el pulgar, ¿vale? Y a través de ese contacto con el cuerpo descubrimos una serie de relaciones que hay entre distintas zonas del cuerpo que no se pueden reducir o todavía no tenemos explicación ni desde el concepto de la medicina china ni desde el concepto de la medicina occidental, ¿vale? Pero básicamente lo que hacemos es presionar por todo el cuerpo para intentar recuperar un poco el equilibrio de salud que necesitamos. El Shiatsu es una terapia que está consolidada en Japón, tiene una universidad propia. Sobre el 1950 se legalizó, ¿vale? Sería legal, ¿vale? Bueno, básicamente Shiatsu significa sí, sería presión, Shiatsu sería, bueno, sí sería dedo y Shiatsu sería presión, ¿no? Presión con los dedos, ¿vale? Y esa presión con los dedos nos va a permitir una comunicación con el cuerpo del paciente que en cada momento nos va a permitir cambiar la estimulación que tenemos que hacer para poder llevar el cuerpo a su equilibrio. Un par de puntitos. Cuando hablamos de recuperar el equilibrio, estaríamos un poco de acuerdo con lo que habla la OMS, ¿no? Con la Organización Mundial de la Salud, que define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no como solamente decir tengo salud simplemente porque tengo una ausencia de una patología. Es decir, como no tengo cáncer, tengo salud. Como no tengo, no sé, lumbalgia, tengo salud. Pero cada vez más vemos que yo no me encuentro bien, no duermo bien, no tengo buenas digestiones, tengo normalmente dolor de cabeza, me siento cansado, voy a todos los sitios regular, ¿no? Entonces, eso sería ausencia de salud. Y a ese concepto de salud es al que nosotros queremos volver, no solamente como tratar patologías específicas, ¿vale? Y en ese contexto vamos a hablar de los trastornos digestivos, no solamente como un problema de algo me sienta mal, sino como eso me está indicando que mi salud no se está moviendo en un camino adecuado. El equilibrio desde la medicina occidental realmente sería la homeostasis, es decir, que yo pueda mantenerme en una serie de condiciones con el medio externo y con el medio interno, ¿vale? El medio externo puedo yo trabajármelo, es decir, si hace frío, pues pongo calefacción. Si tengo calor, me quito ropa. Si algo me sienta mal, dejo de comerlo. Pero luego realmente tenemos también nuestro equilibrio interno. Ese equilibrio interno nos cuesta mucho más trabajo controlarlo.
y tiene que ver con mi metabolismo, para que se escuche. Y ese metabolismo sería nuestro objetivo, la homeostasis. Esa homeostasis parecía hasta hace poco que solo tenía que ver con la gestión que hacía mi sistema nervioso central. Pero a través de los estudios de mucha gente, no solamente de Michael Gerson, que nos ha hablado Miguel Ángel antes, porque a principios de siglo ya se están moviendo muchas corrientes que hablaban de cómo nuestro sistema digestivo influía en nuestro metabolismo. Incluso los egipcios hablaban ya de que mis sentimientos se gestionaban en el sistema digestivo, y en eso los japoneses son los que tienen como objetivo principal educar el abdomen, que lo llaman hara, para poder estar equilibrados tanto física como emocionalmente. Pues entonces lo que tratamos es de restablecer esa homeostasis, ¿vale? Cómo nosotros nos adaptamos al estrés y cómo tenemos cada vez una variabilidad fisiológica de adaptación a nuestro medio interno y a nuestro medio externo. Para eso nosotros ofrecemos la terapia manipulativa como volver a ese equilibrio que estamos perdiendo en nuestra vida cotidiana. Vale, ahí entonces lo que voy a intentar explicar un poco es el concepto de hara desde el mundo japonés. El hara sería la zona que hay debajo del ombligo y que es súper importante para todo el mundo japonés. Si habéis visto alguna vez alguna película de samurái, los samuráis se cortaban la zona que había debajo del ombligo. El hara kiri, cortar el hara. Se cortaban o se suicidaban por la zona más importante para ellos. El equilibrio emocional y físico está en un punto debajo del ombligo. Entonces, actualmente, a través de la teoría del segundo cerebro de Michael Gerson y la teoría del microbioma o microbiota actual, vemos que nos estamos acercando quizás a esa visión que tienen los japoneses de una manera intuitiva. La teoría del segundo cerebro, tal y como ha explicado Miguel Ángel, quiere decir que tenemos 100 millones de neuronas en nuestro intestino, igual que tendría un perro. Si un perro es capaz de tener respuestas emocionales y de realizar un montón de aprendizaje, quiere decir que nosotros tendríamos esas mismas posibilidades en nuestro intestino. Y luego, por otro lado, tenemos el microbioma. El microbioma es que lo que toda la vida hemos llamado flora intestinal parece que es algo mucho más, porque tenemos más de 10 trillones de bacterias en nuestro intestino. En realidad, en el cuerpo tendríamos 30 trillones de bacterias, mucho más que células. Y esas bacterias en el intestino están organizadas como un ecosistema. Y parece ser que cuando yo hago la digestión, no es que cojo de lo que mi estómago ha hecho, de la bola alimenticia que ha hecho mi estómago, cojo lo que necesito, sino que necesito algo que es diferente de mí, que es un ecosistema que vive conmigo, que se llama microbioma o microbiota, y que al fermentar ese bolo alimenticio me permite producir serotonina, dopamina, triptófano, una gran cantidad de neurotransmisores que hasta ahora se desconocía que son producidos por ese número de bacterias. Entonces, actualmente se está estudiando que problemas como puede ser una parte del autismo, de los síndromes de TDAH, problemas de depresiones endógenas o problemas autoinmunes podrían estar viniendo de que ese microbiota o microbioma no me produce las sustancias que necesito. Incluso podría variar en ese pH de ese intestino de tal manera de que mi alterabilidad o mis problemas emocionales vendrían de esa interacción que tengo con alguien que vive dentro de mí y que es necesario y que yo tengo totalmente olvidado. Entonces tendríamos una doble función o una doble visión que aparece actualmente. Por un lado vendría el segundo cerebro, 100 millones de neuronas que tenemos en el intestino
y que sería la única parte del sistema nervioso que se puede oponer a lo que dice el sistema nervioso central. El sistema nervioso central puede darle una orden a mi sistema nervioso entérico, y mi sistema nervioso entérico, que es el que hay en el intestino, puede oponerse, ¿vale? La teoría evolutiva va porque cuando, por ejemplo, surgían los anfibios, simplemente la parte digestiva era la más importante. ¿Qué gestión haríamos? Haríamos la gestión de necesito comer, no necesito comer, estoy bien, no estoy bien, tengo hambre, no tengo hambre. Quiere decir que nuestro intestino haría una función de la gestión de mi parte emocional. Cuando se empieza a desarrollar mi sistema nervioso central, indudablemente puedo hacer muchísimas más funciones. Y en el caso del ser humano, empezamos a olvidar esa parte intestinal que nos permite hacer una relación con nosotros mismos, con nuestras emociones. Y esa parte emocional podríamos estar educándola, ¿vale? Ahí el mundo japonés se ha dedicado durante toda su vida, a través de ese concepto tan estético, tan famoso que sería el samurái, sería a cómo educamos o fortalecemos el hara, ¿vale? Pues desde el shiatsu lo que vemos es cómo la salud del conjunto del cuerpo se relaciona o se expresa en mi abdomen. O sea que mi abdomen no sería solamente un conjunto de vísceras que están ahí colocadas, sino que las distintas zonas, dependiendo si están pues más rígidas o menos rígidas, más hinchadas o menos hinchadas, están expresando esa homeostasis que he hablado antes, que expresa la salud mía en su conjunto. Entonces vemos que tanto el segundo cerebro como el microbioma podrían estar muy relacionados o podrían estar expresando lo que los japoneses en su día han estado hablando como hara, ¿vale? Esa zona que sería el punto de equilibrio físico y mental. Y aquí nos unimos un poco con lo que sería la medicina china. Ese equilibrio sería para nosotros el Kyo Jitsu, lo vacío y lo lleno, que en medicina china es el yin y el yang. Al fin y al cabo todo se reduce a la polaridad, ¿no? A la dualidad, porque al principio es el Tao, es lo uno, es lo que decía Parménides, lo que es, y lo que no es, no es. Al fin y al cabo siempre es lo uno, pero de lo uno no surge nada, necesitamos dos cosas, y del cambio surge todo. De ahí es donde nos parecemos o tenemos la conexión con la medicina china. Pero nosotros lo vemos desde un concepto un poco más pragmático, por eso lo llamamos Kyo y Jitsu, lo vacío y lo lleno, porque cuando tocamos el cuerpo, o cuando el ciego en la Edad Media tocaba el cuerpo, lo que notaba era lo vacío y lo lleno dentro del cuerpo, porque lo hacía alguien que no veía, iba tocando solamente. Y dependiendo de cómo estemos vacíos y cómo estemos llenos, así será nuestro estado de salud. Si yo estoy en equilibrio, necesitaré un 50% de vacío y un 50% de lleno en mi cuerpo. Pero iré viendo en cada momento que puede ser que tenga un 60-40 o que tenga un 30-70 en los distintos aspectos de mi vida o en los distintos aspectos de mi órgano. Y ese desequilibrio lo vamos a expresar en mi abdomen. Quiere decir que el conjunto de mi cuerpo que expresa un estado de salud, nosotros lo vemos relacionado en el abdomen, cuando tocamos dos zonas del cuerpo, ¿vale? Si os fijáis en Miguel Ángel, por ejemplo, que sería la foto que tenemos en la pantalla, la zona de aquí, que es la zona del epigastrio, tal y como la describe la medicina occidental, tiene mucha importancia porque tendríamos el hígado en este lado, que es uno de los órganos más importantes en medicina china, y el bazo en este lado. El bazo es un órgano que en medicina occidental no se le da mucha importancia, pero que en medicina china un montón. Y luego por otro lado tenemos el hara.
la zona por debajo del ombligo, que en medicina china también tiene su nombre, el tándem, ¿no? O Seika tándem, ¿no? Que hablan en otro momento. Pues nosotros vemos el conjunto de la salud dependiendo cómo están estos dos factores. Si este está lleno o si está vacío, o si este está lleno o si este está vacío. Cuando tenemos salud, este está vacío y este está lleno. Tengo una sensación de que mi estómago ha hecho bien la digestión, ¿no? No tengo pesadez. Y mi sensación abajo es de consistencia, de que estoy bien apoyado. El concepto de desequilibrio sería el contrario. Voy andando por la calle, pero parece que voy que no llego a tocar el suelo, ¿no? No estoy conectado a la tierra. Y mi sensación suele ser de una pesadez en la boca del estómago, en el epigastrio. Para nosotros entonces, como estamos hablando, no sería solamente un concepto de hoy me ha sentado mal hoy la berenjena o me ha sentado mal la carne, sino quiere decir que el conjunto de mi cuerpo se está moviendo de forma incorrecta. Por lo tanto, lo que queremos es volver al concepto de que la parte de arriba de mi abdomen esté vacía, haga bien la digestión, y la parte de abajo, que sería el jara, esté fuerte, esté jitsu. Y ese es el objetivo que buscamos a través del masaje, a través de la manipulación, a través de una presión que se hace de forma suave, a través de un ritmo, a través de un kata, de una forma que a través de la repetición va acercándonos al cambio, porque lo importante sería ese cambio. Entonces, no sería solamente, vuelvo a repetirlo, un problema puramente digestivo, sino que a través de esa digestión estoy expresando cómo me relaciono con el medio externo y con el medio interno. Porque tendríamos una doble vertiente, una vertiente puramente metabólica, de cómo asimilo una serie de nutrientes, cómo produzco una serie de nutrientes que necesito para que mi cerebro funcione, pero para que todas mis células funcionen, pero también tiene que ver cómo yo, que tengo una serie de emociones, pueda relacionarme conmigo mismo. Aquí partimos de un enfoque diferente al de la medicina occidental. La medicina occidental tiene un sistema un poco centralizado. Todo lo que me ocurre a nivel psicológico ocurre en mi sistema nervioso central. Ahora, los síntomas los puedo padecer en otra parte del cuerpo. Yo puedo somatizar algo. Quiere decir que tengo determinados eventos en mi cerebro y esos eventos producidos por determinadas cosas pueden producir que yo tenga síntomas en mi pierna, en mi abdomen, en otras zonas. Sin embargo, tanto en medicina china como en el shiatsu, lo que veríamos es que esas emociones no ocurren solamente en mi sistema nervioso central, sino que están ocurriendo también en el jara o en el abdomen. Y eso vendría ahora apoyado por la teoría del segundo cerebro, porque el segundo cerebro, Michael Gerson, lo que nos está diciendo es que esa gestión emocional se está produciendo en mi intestino y tiene una interrelación con mi sistema nervioso central a través del nervio vago. Sí, sobre todo sobre una zona que tenemos aquí, ¿vale? Y que nos va a permitir cómo se produce la gestión entre mi sistema nervioso central y mi sistema nervioso entérico. Sobre todo, cómo se gestiona mi sistema nervioso autónomo, que es el que me permite controlar mi homeostasis, con ese sistema nervioso entérico que me va a permitir gestionar mis emociones, ¿vale? Bueno, ese sería un poco el enfoque de la medicina japonesa, la visión tradicional, porque ahora mismo en Japón la medicina que realmente se practica es la medicina occidental y se está volviendo a retomar todo el concepto de la medicina tradicional japonesa, ¿vale? Entonces voy a dejar a Miguel Ángel que explique el concepto de la medicina china de los trastornos un poco digestivos.
momentito, que me quedaba una cosita que no he explicado. Sukan Sokunetsu es una expresión japonesa que quiere decir pies calientes y cabeza fría. Y con eso expresa el concepto de salud. Cuando tenemos la cabeza fría es una sensación agradable. Y cuando tenemos los pies calientes es una sensación agradable. Sin embargo, cuando tengo los pies fríos y la cabeza caliente, suele ser la sensación que tenemos cuando tenemos estrés, ¿no? Pues más allá de una sensación de bienestar, quiere decir también cómo se mueven mis líquidos internos. No es solamente la circulación de la sangre, es decir, yo soy un 60% de agua. Quiere decir que realmente sería algo líquido que tengo flotando algo sólido. Aunque mi sensación o mi percepción soy de algo que tiene un límite y que es algo sólido. Realmente cuando estamos hablando de que tengo mis pies calientes, quiere decir que la circulación de la sangre, mi líquido intersticial, la linfa se está moviendo de forma correcta y está indicando que las presiones que se producen en mi intestino es correcta, ¿vale? Entonces, ese conjunto o la expresión como un leitmotiv en la cultura japonesa sería tener la cabeza fría y los pies calientes. Pero con eso lo que estaríamos expresando... principal del organismo se encarga de ayudar al bazo para que cocine los alimentos. Por eso la medicina china, salvo excepciones, ve por ejemplo que una alimentación basada en crudos puede ser algo negativo para el organismo, porque necesitamos ese fuego digestivo funcionando para activar la digestión. Entonces nos lo cargamos cuando consumimos lechuga, qué sé yo, espárragos, cosas que sean muy crudas y muy frías. ¿De acuerdo? Nos vendría bien si comemos lechuga y espárragos, pues antes a lo mejor una sopa de miso con jengibre o algo así, para equilibrar el yin y el yang, cuando hablamos de alimentación, ¿vale? Caliente, frío. ¿Entendéis? A lo mejor, no sé, a lo mejor habrá pasado que habéis comido un chile, ¿no? Un chile, ¿cómo os ponéis luego? Os ponéis a sudar, os ponéis rojos. ¿Por qué? Porque es muy yang. Activa, o sea, es un vasodilatador, activa el yang del organismo, te hace que sudes. Y luego hay alimentos como, por ejemplo, pues lo que decía, el limón, el espárrago, la lechuga, que te los comes, y yo conozco un montón de gente que la lechuga, por ejemplo, le sienta fatal. Le da diarrea, le corta la digestión, ¿vale? Y luego el hígado también sería el encargado de que toda la circulación del chi de todo el cuerpo fuera armoniosa. ¿Eso qué significa? El hígado reserva la sangre, o sea, se queda la sangre que el bazo y el estómago han producido mediante la alimentación y él la reserva. Es un órgano, como bien comentaba Manuel, muy emocional. En medicina china decimos que se encarga de la gestión emocional, es como un colador, ¿vale? Todas las emociones, todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo que vemos en nuestro exterior, estalla contra, o sea, va contra el hígado, y el hígado determina, bueno, esto me parece bien, esto me parece mal, esto me lo voy a tomar de esta manera, esto me lo voy a tomar de otra, en función de nuestra experiencia, del estado de nuestro inconsciente y todo eso. Así que fijaros, a nivel emocional sería de esa manera, y luego a nivel digestivo, pues también digamos que mantiene las vías de paso libres. Hay una patología muy común en medicina china que se llama bloqueo de chi de hígado, que es cuando nos tragamos las emociones y no las soltamos, ¿vale? Síntomas, por ejemplo, de eso: suspiro, ¿vale? La gente que suspira mucho, la gente que tiene una sensación de no poder tragar algo aquí, distensión en los hipocondrios, distensión abdominal, ¿vale? Son síntomas que nos dicen que el chi de hígado no está bien. Es decir, que no hay una buena gestión emocional, no hay una retroalimentación con lo que está pasando en mi exterior, ¿vale? Si mi jefe me está dando por saco, si tengo una pareja que no me gusta, situaciones en las que no damos una salida a nivel emocional, ¿de acuerdo? Entonces esto también interviene en los procesos del hígado y podría afectar a la digestión. Luego tenemos la vesícula biliar, que se le conoce como el órgano del guerrero, porque es la que, según la medicina china, se encarga de darnos el empuje, la vitalidad a la hora de hacer las cosas, ¿vale? A nivel físico, es la que trabaja con el hígado y reserva y excreta la bilis, ¿vale? Y bueno, y todo esto contribuye, como vemos, al transporte y transformación de bazo y estómago, ¿veis? Volvemos a lo mismo: bazo y estómago, bazo y estómago. Luego el intestino delgado. El intestino delgado separa lo puro de lo impuro de lo que hemos comido. Es decir, esto me lo quedo, esto lo echo para afuera, ¿vale? Sería como discernir qué es lo que me conviene y lo que no me conviene.
Y luego teníamos el San Yao. El San Yao no es ningún santo, es cómo se denomina a las diferentes áreas del cuerpo. Yao superior, ¿vale? Vale, Yao superior, Yao medio y Yao inferior. Entonces, todos los órganos de esta parte, el corazón, pulmón, pericardio, serían Yao superior, los órganos del medio, bazo, estómago y tal, serían Yao medio, y luego los órganos urinarios serían el Yao inferior. Es una manera de determinarlo. Y eso determina el metabolismo de la persona. Es decir, un exceso de San Yao sería un metabolismo rápido. La gente que come mucho y está así, ¿vale? Y luego tiene un metabolismo lento, que sería un San Yao deficiente, que es la gente que come una hojica de nada y ¡pum! ¿Vale? Sabréis a lo mejor de lo que estoy hablando. Entonces, lanzando un poco con la medicina china, que ya llevamos más de tiempo, el intestino delgado, del que hablábamos, que separa lo puro de lo impuro, es la pareja del corazón, el elemento fuego, ¿vale? Para nosotros el cerebro es un órgano extraordinario, no interviene en procesos mentales de una manera tan determinante como por ejemplo el corazón. El corazón sería el que alberga el Shen. El Shen es el estado emocional global de todo el organismo, ¿de acuerdo? Y su pareja, el corazón, sería el intestino delgado, donde curiosamente se desarrolla la teoría del segundo cerebro de Michael Gerson, y sería la parte yang del corazón, es decir, la parte activa del corazón, la parte activa del Shen, la parte fuego del Shen, ¿vale? Ahí es donde hemos visto, donde yo por ejemplo, según la medicina china, he visto la luz, he visto bastante claro. Y bueno, podríamos decir que cualquier desequilibrio del corazón o del intestino delgado podrían afectar el uno al otro. Es decir, si tengo un defecto de intestino delgado porque no está separando lo puro de lo impuro, porque estoy estreñido, porque tengo diarrea, porque tengo fermentación intestinal, podría afectar al corazón, que es el que se encarga de los procesos emocionales del organismo, ¿vale? Y eso es lo interesante de esta teoría. Y luego tenemos otra cosa muy común, que es cuando el sistema nervioso ataca al sistema digestivo. Se me han cogido aquí unos nervios que no veas. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Pues sería eso. Sería el hígado, que es el regulador del organismo a nivel emocional, no es capaz de gestionar las emociones, no es capaz de darle una respuesta emocional, una retroalimentación a una situación que tengo delante y se me va al estómago. Y me da diarrea, me da estreñimiento, lo que sea. Pero ese caso que se llama madera explota tierra es muy habitual, ¿vale? Que sería eso, cuando las raíces se cargan la tierra. Lo habréis visto en algunos árboles de estos centenarios. Y luego, por último, tendríamos la humedad como patógeno obstructivo. Esto es muy interesante. Nos quiere decir que a nivel de factor patógeno, de factor externo, tenemos el calor, tenemos el frío, tenemos el viento y también tenemos una cosa que se llama humedad. La humedad puede ser la humedad ambiental o lo que se produce en el organismo conocido como grasa corporal, ¿vale? Y esa grasa corporal, ¿cómo se gestiona? O sea, ¿cómo se genera? Pues según la medicina china, mediante el consumo de lácteos, azúcares refinados, trigo, exceso de crudos, que lo que hace en el organismo es inhibir la función del sistema digestivo y provocar ese almacenamiento de lo que conocemos como grasa corporal, ¿de acuerdo? Eso también crea retención de líquidos y obstruye al sistema digestivo. De hecho, si habéis visto alguna vez, por ejemplo, a alguna persona que sea muy obesa, pues normalmente suelen tener los procesos mentales un poco cortos, les suele costar, les da pereza, les cuesta trabajo levantarse, y eso sería un poco lo que es la humedad obstruyendo la mente, el Shen, de lo que hablábamos antes, ¿vale? Y bueno, habíamos preparado un poco lo que es el abordaje de los dos puntos de vista. ¿Me da tiempo? ¿5 minutos? ¿Sí? 2 minutos, 3, vale. Vale, tenemos las flatulencias. Las flatulencias, bueno, todos las conocemos por desgracia. Según la medicina occidental, puede estar producido por el sedentarismo, por ciertos alimentos, por el estrés y tal. Y según la medicina tradicional china o la técnica tradicional china, se producirían cuando hay un estancamiento de chi de hígado, lo que he comentado antes, algo que no puedes gestionar y se te coge aquí, ¿vale? Calor, humedad, por ejemplo, me he hinchado de comer migas con chorizo y morcilla y me he echado una siesta de 2 horas y me he levantado. ¿Cómo te levantas? No te levantas muy bien. Y eso empieza ahí a... Vale, eso sería calor y humedad en los intestinos, ¿vale?
Y luego frío interno por insuficiencia de Yang si no huelen. Las personas que no tienen proceso digestivo y que se tiran los pedos estos que no se notan, ¿vale? Y luego, según el Shiatsu, vale, nosotros tendríamos la visión puramente física del contacto. Entonces, lo que vemos, que es lo que decía antes, que los ciegos podían notar de relaciones que hay entre distintas partes de nuestro cuerpo. Cuando una persona tiene flatulencia, lo que vamos a notar es que hay una descoordinación de la musculatura abdominal. Quiere decir que va a haber una predominancia de los restos abdominales y que ya los oblicuos y el transverso no están entrando en su función, por eso el abdomen va a salir hacia afuera y nos vamos a encontrar que las zonas desde la D8 a la L3 van a estar totalmente contraídas, ¿vale? O sea que nosotros en el Shiatsu lo que hacemos es trabajar la zona de la espalda y trabajamos la zona del abdomen, quitar las contracturas que hay en el resto abdominal. Y por otro lado, lo que comprobamos es que hay una tensión en los intestinos. Esa tensión, cuando tocamos, aunque superficialmente notemos que el abdomen está hinchado, cuando vamos más profundo notamos que el intestino tiene una tensión interna que está directamente relacionado con la parte emocional de la persona. Y lo que hacemos es, a través de la presión, trabajar esa tensión que tienen los intestinos, ¿vale? Entonces nosotros, cuando vamos trabajando y conseguimos cambiar el estado de las raíces nerviosas en la espalda, cambiar cómo funciona la musculatura abdominal y quitamos la tensión de los intestinos, vemos que los gases, que esa flatulencia cae enormemente, ¿no? Varía muchísimo. si caen enormemente hay que tener cuidado. Bueno, luego tenemos el abordaje según el intestino delgado, el vaso estómago y el hígado. El intestino delgado sería la pareja del corazón, sería el órgano afectado según la terapia tradicional china. El vaso estómago es el que se encarga de regular el sistema digestivo y luego el hígado, ¿no? Entonces, fijaros, guarda muchísimas relaciones los procesos digestivos con la flatulencia y con el tema emocional. Hay un trastorno de flatulencias que es la gente que es muy nerviosa, come muy rápido y le da por tirarse pedo, ¿vale? Luego tenemos el estreñimiento. El estreñimiento sería afecta al 20% de la población y bueno, sería un síntoma, ¿no? Según la medicina tradicional china puede ser por muchísimos factores, puede ser por insuficiencia de sangre, que es lo que le pasa por ejemplo a algunas mujeres después de los embarazos, ¿vale? Que no producen suficiente sangre para lubricar los intestinos y esto produce estreñimiento. Luego tenemos el estancamiento de chi de hígado cuando son bolitas de cabra, esto le pasa a la gente que está muy estancada a nivel emocional, ¿de acuerdo? Luego tenemos la insuficiencia de chi de bazo cuando son largas y finas, o sea, cuando salen. Y luego calor interno cuando son heces secas. Calor interno se relaciona con un proceso interno en el cual se han consumido los líquidos orgánicos debido a estrés, a consumo de alimentos calientes como por ejemplo el ajo, la cebolla, la pimienta negra, el clavo, el jengibre, la canela y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y según el Shiatsu, pues... Vale, según el Shiatsu, lo que nosotros nos encontramos principalmente es rigidez en esta zona del cuello. Esta zona del cuello tiene que ver con las raíces parasimpáticas. El sistema nervioso autónomo está dividido en el sistema nervioso simpático, que en principio activa mi órgano, y el sistema parasimpático, que desactiva mi órgano. Pero en el caso del sistema digestivo es al contrario, quiere decir que si yo voy al baño, necesito que mi parasimpático active. Por eso, si yo me levanto por la mañana y voy corriendo porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello, mi sistema simpático va a activar enormemente las funciones de mi órgano, de mi corazón, de mi pulmón. Sin embargo, el parasimpático no va a poder activar los intestinos. Imaginémonos, por ejemplo, a un conejo que le va a comer un lobo. En ese momento, el parasimpático va a activar su musculatura, su corazón, sus pulmones. Si en ese momento al conejo le diera ganas de ir al baño, sería problemático, ¿no? Sí, el parasimpático va a poder hacer la función de activar los intestinos una vez que estemos tranquilos. Pues esa rigidez en esta zona del cuello indica que las raíces del sistema nervioso parasimpático están obstruidas o que están impidiendo que la transmisión de ese impulso nervioso que quizá el sistema nervioso autónomo quiere mandar a mi intestino no se produce de forma correcta. Por otro lado, lo que nos vamos a encontrar es que la boca del estómago, el epigastrio, está duro. Ahí tenemos el pleso solar, es decir, una zona de nervios muy importantes y que van a permitir la coordinación y la comunicación de todos los órganos de esta zona.
y al mismo tiempo nos va a indicar que el diafragma, que es uno del músculo principal de la respiración, está bloqueado, con lo cual no produce un masaje natural sobre el hígado y sobre el bazo. Y por otro lado nos vamos a encontrar que la zona tibial y de los escalenos, que sería esta zona de aquí, que normalmente tenemos todos súper tensa porque estamos siempre de pie o andando, cuando se pone rígida estaremos viendo la relación que en medicina china se ve entre el estómago y la vesícula biliar. Entonces nosotros principalmente estaríamos viendo el estreñimiento como un problema en cervical, en esta zona de la boca del estómago y en la zona de la pierna, ¿vale? Y ya por último tenemos el reflujo gástrico, que sería la sensación esta que tenemos algunas veces de acidez, de ardor, de que algo sube desde el estómago y nos quema un poco la garganta, ¿de acuerdo? Esto también sería a lo mejor debido a circunstancias emocionales, de alguien a quien no podemos tragar, algo que no podemos digerir, y sobre todo se altera el chi de estómago. El chi de estómago generalmente tiene una energía descendente que conecta con los intestinos, pero cuando se satura por retención alimentaria, por consumo de pimienta negra, por consumo de cosas que sean muy fuertes, pues digamos que asciende y es cuando produce esos síntomas, ¿vale? Bueno, ese descenso de energía que necesitamos, que sería del estómago y de la vesícula biliar, porque son dos meridianos de energía que van hacia abajo, ¿sí? Van hacia mis pies, el flujo de energía se vería, nosotros en nuestro caso, en el recto, ¿vale? En el recto abdominal. El recto abdominal, cuando está tenso y está bloqueando, está provocando que mi energía sube hacia arriba. Bloquearía la boca del estómago y generaría muchas veces que no se pueda cerrar bien la boca del estómago y suba el reflujo, ¿vale? Y por otro lado, tendríamos el tensor de la fascia lata a tope, con mucho. Es decir, el músculo lateral de esta zona dolería muchísimo y lo que nos estaría diciendo es que la vesícula biliar está a tope. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que también yo, a través de favorecer mucho el trabajo deportivo, ahora que se lleva tanto el running, muchas veces puedo estar haciendo que tenga reflujo gástrico, porque tanto el vasto externo como el recto femoral como el tensor de la fascia lata se van a poner a tope y van a influir en cómo está la circulación de mi meridiano, el del estómago y el de la vesícula biliar. Dos meridianos que tienen que tener un flujo descendente, ¿vale? Y eso que es lo que nos indicaría, que notaríamos siempre jitsu muy lleno la boca del estómago, ¿vale? Y eso es todo. Muchísimas gracias por haber venido y por prestarnos atención y nada, espero que haya gustado la charla. Gracias a Manuel y gracias a Albert Natura, en Mindalia.